Buenas tardes. Estáis cansados y cansadas ya, ¿no? Esta es la última, pero como sucede en las festividades, esta es la última, pero esto va a ser, como decimos en Valencia, esto va a ser la traca final. Yo creo que va a merecer la pena. Vamos un poco justos de tiempo. Sabéis que os digo que alguno de nuestros ponentes tiene que coger un avión casi al final de su presentación, con lo que vamos a ir ágiles. En este maravilloso congreso hemos hablado ayer del nacimiento, hemos hablado de crecimiento, hoy hemos hablado de política y ética en la comunicación, hemos hablado de descolonización, elementos que no son habituales en nuestras conversaciones. Ayer nos subimos a una patera, hablamos de violencia sexual, hemos hecho muchas cosas interesantes en estos días. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? ¿De qué nos queda hablar, ¿no? Juan antes hablaba de injusticia y Blanca ha hecho un comentario como que, ¿no?, hablando de que la paz tiene un impacto. La última mesa no podía ser de otra manera en un año como este, en un tiempo como el que estamos viviendo, en el que habláramos de la infancia bajo el fuego, que habláramos de conflictos bélicos y del impacto de los conflictos bélicos en la salud infantil. Las víctimas infantiles de niños y niñas en los conflictos bélicos no es algo ni nuevo, ni que nos tenga que sorprender. Es algo habitual en la historia, pero quizá lo que no es habitual es que hayamos podido registrar y contabilizar en los últimos años un aumento de esta situación. El último informe que publica Save the Children, que además es de hace 3 días, habla de un aumento en los últimos 3 años de casi un 30% de los incidentes graves con respecto a infancia y menores de 15 años. En un gradiente creciente que estamos viviendo. Ellos identifican 4 espacios donde se producen la mayoría de estas violaciones, que son territorios ocupados de República Democrática del Congo, Somalia y Nigeria, siendo los territorios ocupados donde se produce la mitad de estas incidencias. Y Médicos Sin Fronteras, en el informe que publicó también hace unas semanas, en el que titulaba "Esto no es ayuda humanitaria, esto es una masacre orquestada", en base a la experiencia de los 2 centros de salud que tienen la franja, identifica las experiencias en las que durante 3 semanas pacientes recibidos 71 niños y niñas, de ellos un tercio menores de 15 años, que habían recibido heridas de bala. Es decir, lo que evidentemente para nosotros como sanitarios identificamos o interpretamos como heridas no casuales o agresiones provocadas. Esto es el escenario en el que nos enfrentamos, y para hablar de ello vamos a dialogar con 2 personas que están detrás e involucradas con estos 2 informes. Son Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras, una de las mujeres más influyentes de la organización a nivel internacional, y Vicente Raimundo, director de cooperación y acción humanitaria de Save the Children, las 2 organizaciones a los cuyos informes he hecho referencia. Si os parece, vamos a oír a Paula y a Vicente, que nos van a explicar y nos van a contar su visión, y luego vamos a dialogar con ellos y vamos a poder hacer preguntas y vamos a profundizar en lo que supone su visión y su lectura del escenario al que nos vamos a encontrar y en el que nos vamos a enfrentar como sanitarios, como ciudadanos y ciudadanas en los próximos años. Os dejo con Paula Gil. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Me impresiona un poco estar en un congreso médico siendo enfermera, pero enfermera presidente de Médicos Sin Fronteras, yo creo que es un valor añadido. Cuando estaba preparando esta presentación, pensaba en mostraros las típicas fotos de nuestras actividades, ¿no? Pero pensé que no, que valía la pena enseñaros este dibujo, que lo tomé una fotografía en Gaza cuando estuve en diciembre en uno de nuestros centros de salud, el Centro de Salud de Al-Mawasi, donde hacíamos, ahora os contaré, pero teníamos nuestras consultas de salud mental también para los niños y las niñas. Digo hacíamos porque ahora estamos volviendo a retomar esas actividades, pero durante muchas semanas el Centro de Salud de Al-Mawasi se convirtió en un centro de atención de flujo de heridos
por disparos que se estaban dando en las distribuciones de alimentos de la mal llamada Gaza Humanitarian Foundation, que como sabéis es una organización muy oscura, que se dedicaba a deshumanizar a las personas hambrientas cuando iban a recoger comida. Nosotros atendimos a cientos y cientos de heridos que venían de estas distribuciones alimentarias. Nosotros solo somos una parte, los heridos llegaban a otros centros de salud, a otros hospitales, y lo que sabemos es que esas heridas eran heridas causadas directamente porque era un target, era un objetivo la persona que tenían enfrente, no por un fuego cruzado, por el tipo de heridas que se atendían. Bueno, yo os voy a contar, intentar buscar otros títulos para esta intervención, que es Infancia bajo el fuego, podría ser Infancia bajo el genocidio, Infancia bajo limpieza étnica, Infancia bajo las bombas, Infancia bajo la negación de socorro, Infancia bajo la supresión de la ayuda humanitaria, infancia bajo la negligencia de los estados que podrían hacer algo para evitar lo que está sucediendo, infancia bajo la complicidad de muchos que han permitido que suceda lo que ha sucedido en Gaza y que permiten que siga sucediendo lo que sigue sucediendo, porque a día de hoy ninguna de las cosas que deberían haber sucedido han sucedido después del alto el fuego. Ni entran los camiones de ayuda humanitaria como se dijo que debían entrar, en un número no inferior a 600 al día, están entrando menos, no llegan a 300, y se suceden los disparos y ha habido bombardeos. La semana pasada tuvimos otra vez flujo de heridos en el Hospital Nasser, muchos de ellos niños y niñas. 1 de cada 6 niños en el mundo vive en zona de conflicto, en zona de guerra. Estamos hablando de 473 millones de niños y niñas que crecen pues, sin acceso, evidentemente, a la salud, a la educación, con un nivel de vulnerabilidad enorme, con desplazamientos forzados, con falta de acceso a aquellas necesidades más básicas, como comida, como agua, como vacunas, etc., ¿no? Nosotros no podemos normalizar esto. No podemos normalizar que hayan matado a más de 20.000 niños solo en Gaza. Esto no es normal. Tampoco es normal que a día de hoy la vida de muchos otros niños dependa de que se encuentren unos cadáveres. Y esto hay que decirlo alto y claro, no es normal. No es normal que haya muchas familias en Israel que no hayan podido recuperar los cadáveres de sus familiares. Es una tristeza para ellos, pero no puede ser que la vida del resto de los niños de la Franja de Gaza dependa de eso. Además, otra de las cosas que quiero señalar es que se les ha roto el futuro, se ha destrozado todo el sistema de salud. Todos los hospitales de la Franja de Gaza, de alguna manera o de otra, o han sido completamente destruidos o están parcialmente dañados y no pueden trabajar pues, con la misma capacidad de resolución que trabajaban anteriormente. Este desmantelamiento de salud hace que a día de hoy haya más de 15.600 pacientes esperando evacuación médica dentro de la franja. Entre julio del 2024 y agosto del 2025 murieron 740 pacientes esperando evacuación, de ellos 137 niños y niñas. Desde los países europeos, desde los países de Oriente Medio se han hecho esfuerzos, se han evacuado pacientes. Es muy loable lo que se ha hecho de intentar sacar a algunos pacientes que sean tratados. Solo salen niños prácticamente, pero es absolutamente insuficiente. Porque todas esas personas, muchos de ellos son heridos, pero no solo, hay muchos pacientes que tienen patologías que no se pueden resolver a día de hoy dentro de la Franja de Gaza. Hablamos de niños con cardiopatías congénitas, cáncer, etcétera, 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 y adultos también. Por lo tanto, hay que pedir un esfuerzo mayor a todo el mundo para que esto sea factible. Hay que pedir que se abran más las puertas para acoger a más pacientes. España ha acogido a bastantes, pero no es suficiente. Lo repito y lo voy a repetir constantemente porque los vemos todos los días dentro de la franja cómo se deterioran. Pero quizá lo peor de todo esto es la deshumanización que hemos visto brutal
la politización, el miedo por decir palabras que están más que justificadas y cómo se hace un uso político de este conflicto, ¿no? Que no debería, bueno, de este conflicto. Se le puede llamar de muchas maneras, quizá lo mejor no es llamarlo conflicto, pero de este genocidio. Me gustaría que nos observar un poquito esta imagen para que vierais a lo que está expuesto un niño o una niña dentro de un conflicto armado. Puede ser Gaza, puede ser Sudán, puede ser la República Democrática del Congo, pueden ser muchos otros países. Evidentemente hay una exposición a situaciones que nunca un niño o una niña debería haber visto. Niños y niñas que se han tenido que responsabilizar de sus mayores, de sus heridos, de sus familias, que se sienten culpables por haber sobrevivido. Nosotros en nuestros programas de apoyo a salud mental tenemos muchos niños con ideación suicida y con un sentimiento de culpa enorme por estar vivos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo del nivel de crueldad de las cosas que suceden. Ha habido temporadas en las que se les ha prohibido a los niños bañarse en la playa, cuando lo único que tiene Gaza es una playa para poder bañarse. Y eso es inadmisible. No voy a continuar hablando de Gaza, yo creo que está dicho. Ojalá podamos movilizarnos colectivamente como sanitarios para conseguir que haya más evacuaciones médicas y para condenar rotundamente los ataques a la misión médica que se están haciendo de manera constante. Gaza es un espejo en el que se miran otros para cometer las mismas atrocidades en otros contextos, porque no pasa nada. Se pueden bombardear hospitales, se pueden destruir centros de salud, se pueden matar a sanitarios, se pueden encarcelar a sanitarios como el doctor Mohamed Obeid, nuestro cirujano ortopédico, que lleva más de un año prisionero sin una acusación. Y esto es algo que no podemos tolerar. La comunidad médica debería estar en llamas con todo esto. Debería estar en llamas. En cuanto a Sudán, y quiero hacer un alto aquí, voy a hacerlo muy rápido porque sé que se me está pasando el tiempo, quiero poner este conflicto sobre la mesa porque creo que no le estamos prestando la atención que se debe. Sudán debería ser portada de todos los medios de comunicación, de todos los periódicos. Entre el 70 y el 80% del sistema de salud sudanés ha sido destruido. ¿Os imagináis? El 70-80% del sistema de salud en España destruido. Eso es terrorífico. Estamos hablando de casi 13 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares y recientemente habréis escuchado a lo mejor la situación en la ciudad de Al-Fashir, que ha estado sometida a un asedio de más de un año y que ahora ha sido atacada por las fuerzas de apoyo rápido, que es una de las facciones en conflicto, y no sabemos lo que está sucediendo a día de hoy mientras hablo aquí dentro de esa ciudad, pero las pocas personas que han conseguido huir y están llegando a Tahuila, donde Médicos Sin Fronteras está trabajando, están relatando situaciones de horror absoluto. Todos los niños que salen de Al-Fashir salen con malnutrición y de ellos el 57% con malnutrición aguda severa. Adultos también salen malnutridos. Haceros una idea de lo que está sucediendo. Precisamente por este desmantelamiento del sistema de ayuda humanitaria, hace 3 años que prácticamente no se vacuna. Podéis imaginaros las consecuencias de todo esto, el incremento de todas las epidemias que estamos ya viendo y los casos de malnutrición que van en aumento. Estamos, señores y señoras, ante una de las mayores crisis humanitarias de las que tenemos memoria. Y estamos ante una crisis mayor, porque es el desmantelamiento del sistema humanitario tal y como lo conocemos. Ya nada va a ser igual. O sea, por mucho que mañana se volvieran a montar la Agencia Americana de Cooperación, los países europeos volvieran a aumentar sus presupuestos de golpe, lo que se está desmantelando va a llevar décadas, con una narrativa durísima contra las organizaciones humanitarias, contra el trabajo en la cooperación. Se está criminalizando a las poblaciones, se está criminalizando a los niños que forman parte de esas poblaciones, se les asocia con los grupos armados en Gaza, en Sudán, en el Sahel, en tantos y tantos lugares, ¿no? Entonces, a mí me parece que la comunidad médica tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Tenemos que aferrarnos a los valores de la ética médica y considerar que todo paciente es un paciente, no nos importa a lo que se dedique, no nos importa su nacionalidad, no nos importa nada, lo que nos importa es que se salve.
Y esto es algo que son valores muy básicos, pero como hemos visto a lo largo del día de hoy, se están perdiendo. Entonces no tendríamos que tener miedo ni ser tímidos o tímidas a la hora de nombrar las cosas por su nombre. Y creo que tenemos una responsabilidad colectiva muy, muy importante. Así que nada más, paro aquí. Muchas gracias. Seguimos. Sí. Se incorpora a la mesa Vicente Raimundo, como os he dicho, Save the Children. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Literalmente es un honor y es un privilegio. Yo pensé que deberíamos haber terminado de verdad en alto con el homenaje anterior, pero bueno, habéis tenido a bien que Paula y yo tengamos una intervención final. Voy a hacerla muy breve porque yo creo que lo importante será tener un espacio de diálogo. Brevísimamente acerca de Save the Children y veréis por qué menciono, no es solo publicidad. Save the Children es una organización antigua, tiene 106 años de historia y desde el principio hizo dos cosas que se han mantenido hasta la fecha y que han funcionado bien. Una es hacer cosas. Cuando la fundadora, que fue una maestra británica que no tenía particular interés en los niños, pero sí en los débiles, crea la organización para asistir a los perdedores, a los hijos de los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Esto, que hoy en día puede parecer algo razonable, en aquel momento le ocasionó a ella la cárcel, porque los perdedores lo llevan de suyo, ¿no? Tienen que pedir. Lo segundo, entendió que, como diríamos ahora, las cosas cambian cuando aparecen en el BOE. Y si recordáis, 1948 es la fecha de la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero 1924 es el primer convenio internacional sobre derechos moderno que es sobre la infancia. Tiene más de 24 años, es más antiguo que la Declaración Universal. Es decir, hubo una intención muy desde el principio de proteger un bien que se entendía particularmente vulnerable, que era la infancia. Y ahí se dice que hay que conseguir hacer todo lo que está en la mano para proteger a la infancia, educarla, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una incomprensión de que había algo ahí en la infancia, en las niñas y los niños, que merecían una especial protección y una especial atención. Paula lo ha mencionado Juan, lo habéis mencionado con anterioridad. Nosotros tenemos una particular especialidad en publicar anualmente un informe de la situación de la infancia en conflictos armados y es una publicación sobre hechos, no sobre opiniones. ¿Qué quiero decir con esto? La situación se tipifica alrededor de 6 violaciones graves que se recogen desde el terreno. UNICEF está aquí presente y es, junto a Save the Children en muchos países, los garantes de la seriedad y del proceso que sea lo más profesional y objetivo posible. Se va escalando, se van compilando los distintos informes nacionales y cada año el secretario general de las Naciones Unidas hace una cosa que no tiene comparación con otras situaciones, que es publica un informe que le dirige a la Asamblea sobre la situación de la infancia en conflicto, hace el Estado, habla de las tendencias y aparece una lista de la vergüenza de los perpetradores. 2023 fue un año récord en las violaciones. Las violaciones no son opinables, son 6: violación, mutilación, secuestro, reclutamiento, ataque a la misión médica y ataques a las escuelas, etc. Son 6 violaciones tipificadas y registradas. 2023 fue un año récord, 2024 lo ha batido ampliamente. Nunca antes había habido más niñas y más niños en un terreno viviendo en una situación de conflicto armado y nunca antes había habido tantas violaciones perpetradas en contra de ellos. De un año para otro han aumentado un 30%. En los últimos 10 años, un 320%. La expansión de los conflictos, que es un hecho, no lo explica. Es decir, tenemos desde 2010 hasta aquí, no sé si son 50 o 60% más de conflictos, pero tenemos un 342% más de violaciones graves. Eso solo lo explica la impunidad. Y voy a terminar mi intervención con 4 peticiones. 2 de ellas están dirigidas, o por lo menos la profesión médica puede ser parte de la solución, y con una buena noticia. Las 4 peticiones que nosotros tenemos que hacer es que se proteja a las niñas y a los niños en conflicto. La protección es una protección física, es una protección psicológica y tiene muchos componentes, pero todos entendemos qué significa proteger.
La segunda tiene que ver con que se rindan cuentas de las violaciones que se cometan. Ese 342% tiene que ver con lo que Paula decía, los actos, las violaciones, los delitos, los crímenes de humanidad contra la humanidad no tienen consecuencias y no castigarlos lo único que hace es incentivar al perpetrador. Tercera, que se escuche a los niños y a las niñas. Los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados y que su propia voz, yo puedo ser su portavoz, otros pueden ser su portavoz en situaciones extremas, pero no deberíamos de serlo. Y el cuarto es invertir en la prevención de conflictos. Hablaba antes, la profesión médica es, desde mi punto de vista, soy de letras puras, así que tengo una idealización probablemente con un viso de irrealidad de la profesión médica, pero desde ahí os hablo. La profesión médica es, hoy por hoy, todavía, con sus matices, una de las pocas profesiones que tiene voz, autoridad. Y está presente desde la Comisión del Crimen en Gaza hasta las testificaciones en los grandes tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia. Esa voz privilegiada, recogida de manera sistemática, es algo que deberían tener presente. Y también ser portavoz de las niñas y los niños y hacer que los testimonios de niñas y niños que ven en el transcurso de su actividad médica en países en zonas de conflicto sea conocida de primera mano. Y la buena noticia es que hoy, esta misma mañana, la Corte de Apelación de Países Bajos, que es la corte que dirime las distintas disputas de los tribunales inferiores, ha condenado al gobierno de los Países Bajos por inacción ante el genocidio de Gaza. Ha dicho que a la abogacía del Estado, que tiene, y es que es una cosa de cajón, la obligación, por ser firmante de la Convención contra el Genocidio, de actuar, y que no ha ejercido esa obligación. Y la parte positiva es que ese proceso se inicia a instancias de organizaciones no gubernamentales. Es decir, esta organización, Médicos Sin Fronteras, si así lo estima oportuno, nosotros lo hacemos, tenemos la capacidad de iniciar esos procesos. La Audiencia Nacional, hoy, tiene procesos abiertos por el fallecimiento, asesinato de ciudadanos españoles en Gaza. Había palestinos con doble nacionalidad. Hemos perdido la justicia universal. La tuvimos una vez. En España se sentó en el banquillo de los acusados de Audiencia Nacional a la dictadura chilena. Eso se ha perdido. La legislación se modificó. Hubo 2 modificaciones que la edulcoraban. Todo eso se puede recuperar. Presión popular, partidos políticos. Hoy el Tribunal de La Haya ha condenado al gobierno de La Haya por inacción ante genocidio. Muchas gracias. Paula, Vicente, bueno, yo sé que estáis todos deseando irse, pero antes de irse tenéis ganas de hacer preguntas. Yo quería iniciar este diálogo con una pregunta, porque en vuestros documentos habláis de guerra contra la infancia y los datos también lo avalan. Parece como que fuera un objetivo rentable desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista de la estrategia militar. Tú has hablado de la impunidad como uno de los elementos que favorece o que facilita. Y una herramienta como es que la ley internacional o que las organizaciones puedan facilitar o puedan desincentivar. ¿Qué elementos pensáis que podemos poner sobre la mesa para desrentabilizar la infancia como target? ¿Qué podemos hacer para que esta tendencia creciente a utilizar la violencia contra niños y niñas en los conflictos siga este camino ascendente? ¿Qué pensáis que...? Y, en detalle, organizaciones como puede ser la Organización Médica Colegial, organizaciones profesionales, organizaciones que tienen capacidad, capacidad de influencia social y de movilización dentro de sus ámbitos de trabajo, que pueden aportar en esta ruta de desrentabilizar la acción bélica. Bueno, yo creo que todo el mundo, toda la sociedad puede jugar un rol, ¿no? Yo creo que una organización tan potente como es la Organización Médica Colegial y con toda la representación que existe detrás, puede jugar un papel posicionándose en el lado correcto de la historia, que es incentivando, por ejemplo, que se hagan evacuaciones médicas, creando foros para hablar de la situación de la infancia en conflicto armado, provocar reflexión, incidencia política para que haya
efectivamente medidas para proteger a la infancia. Quiero decir que cada uno desde su ámbito puede hacer muchas cosas, ¿no? Ya no hablo de Gaza en particular, hablo de en general, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Es inadmisible que lo que tú mencionabas, ¿no? La impunidad, porque esto es como, bueno, una bola de nieve que llega un momento en que es imparable, ¿no? Entonces yo creo que como profesionales sanitarios tenemos una capacidad y tenemos que jugarla realmente, ¿no? Rápidamente, toda guerra es una guerra contra la infancia, en el sentido de que no existe un combatiente que se pueda identificar como combatiente que tenga 8, 9, 10, 11, 15 años. En Gaza, el 37% de los asesinados son menores de 18 años. Son niñas y niños, el 37%. Eso es una cifra contundente. ¿Qué se puede hacer? Todas y cada una de las preocupaciones que se han manifestado aquí en estos últimos días, todas sin excepción tienen anclajes legales, todas, en el ordenamiento jurídico español, en el ordenamiento jurídico europeo y en el ordenamiento jurídico internacional, todas. La protección de la misión médica, las escuelas seguras, el derecho a recibir ayuda humanitaria neutral e imparcial por organizaciones profesionales, todas. Existen mecanismos internacionales para hacer cumplir. No tienen dientes. Solo funcionan bajo presión. Esa presión, la organización médica, no voy a poner yo a ellos en el papel de hacerlo todo, pero organizaciones con credibilidad, con una representación tan amplia como esta, organizaciones como Médicos Sin Fronteras, como nosotros, tenemos una responsabilidad moral de dar testimonio confidencial o público de lo que nosotros vemos y hacer que los que tienen el poder y el deber de actuar, que son los gobiernos firmantes de todas estas convenciones, de todas esas legislaciones, transposiciones de legislación europea, lo cumplan. La Comisión Europea, para la cual yo trabajé también muchos años, tardó 24 horas en sacar de un cajón una normativa europea que se habilitó cuando la guerra de los Balcanes, a mitad de los 90, que permite la entrada ordenada y legal de refugiados a las fronteras europeas. 7 millones de ciudadanas y ciudadanos ucranianos han entrado en Europa en un plazo de 6 meses sin el más mínimo problema. Tú no te has enterado, yo no me he enterado. Es una cuestión de voluntad. Cuando voluntad, 7 millones. No son pocos, ¿eh? Y aquí, con unas llegadas de 90 a 100.000 personas en un año, liamos la que liamos. 7 millones. Y eso solo es sacar de un cajón y que la Comisión habilite a los gobiernos a poner en marcha. Y no han tenido que cruzar ninguna montaña ni cruzar ningún océano. Han entrado por las fronteras, han dicho, hola, buenos días, este es mi documento de identidad. Usted tiene derecho al empleo, sus hijos tienen derecho a la educación y van a ser protegidos por las leyes internacionales que existen. Entonces, bueno, sois una voz cualificada y sois una voz escuchada. Es una cuestión de, bueno, voluntad. Vosotros sois una voz respetada, una voz también que necesitamos que sea escuchada y, sin embargo, no tenemos garantizada vuestra presencia en determinados escenarios. En concreto, sabemos que es posible que en la franja tengáis dificultades para permanecer y en el escenario global la situación financiera de la ayuda también va a recolocar a todos los actores. ¿Cómo pensáis que va a ser el futuro a corto y a medio, tanto en este espacio concreto como a nivel global? ¿Cómo podemos vislumbrar qué puede ser el escenario para que nosotros desde una organización como la Fundación también podamos entender cuál va a ser la posición de las piezas del tablero? Sí, ¿empiezo yo? Médicos Sin Fronteras España, la sección española, desde hace ya 2 planes estratégicos, unos 12 años aproximadamente, decidimos trabajar en zonas de conflicto armado, básicamente en zonas de violencia y particularmente en las zonas más difíciles de esos lugares. Es decir, trabajamos en Níger, pero no nos vamos a quedar en Niamey, vamos a ir a las zonas más remotas a trabajar. Unas dificultades de acceso terribles, terribles en el sentido de que hay criminalización de la ayuda, infinidad de barreras de seguridad, barreras para poder acceder vinculadas con barreras administrativas que los gobiernos nos imponen. Y todo esto cada día es peor precisamente por esta asociación que se hace muchas veces del trabajo de las organizaciones que trabajamos en zona de conflicto con grupos armados. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el Sahel, en zonas controladas por grupos islamistas, y hay gobiernos que nos asocian
a los grupos islamistas, de la misma manera que asocian a las poblaciones con esos grupos, ¿no? Todas estas políticas antiterroristas que se están implementando lo que están haciendo es que dificulten aún más el acceso a las poblaciones que están atrapadas en zonas de conflicto. En el caso de Gaza, como en todos los países del mundo, nosotros trabajamos con un registro que en el caso de Gaza nos lo da el Estado de Israel y que en estos momentos pues, está en causa porque nos están pidiendo una serie de requisitos que no podemos cumplir. Con lo cual es muy posible que en algún momento nos toque irnos y es muy factible que eso sea así, ¿no? Que no podamos continuar trabajando. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, en Sudán. En Sudán no nos están dando visados, tenemos una cantidad de tasas y de impuestos que son imposibles, la ayuda humanitaria es utilizada por los grupos en conflicto como una especie de arma de guerra para presionar a unos y a otros. Es decir, la cuestión de acceso es extremadamente difícil y con todos estos recortes que estamos viendo en el sistema de ayuda humanitaria, lo que está sucediendo también es que hay muchas organizaciones que trabajaban bajo el paraguas de seguridad de Naciones Unidas que con el desmantelamiento de todo esto no pueden llegar a zonas de conflicto, se están retirando. Yo tengo la mala costumbre de hablar cada semana con un montón de compañeros y compañeras que acaban sus misiones en zonas de conflicto y todos me están diciendo lo mismo, se están yendo, nos están dejando solos en las zonas alejadas. En zona de guerra nos estamos quedando solos precisamente por todos estos recortes, ¿no? Son pocas las organizaciones que consiguen mantener esa actividad, se están concentrando más en las capitales, que suelen ser zonas un poco más seguras, pero no se aventuran a irse a zonas remotas, ¿no? Esto es una catástrofe que va a costar mucho de medir en términos de vidas humanas, evidentemente. No tengo nada que añadir. O sea, nunca ha sido tan fácil distraernos del propósito y anularnos. Y la tendencia, además, porque vuelvo a repetir, es la impunidad. El perpetrador tiene todos los incentivos del mundo porque no tiene incentivos para dejar de hacerlo. Es a peor. Y es feo hablar de nosotros, pero sí que si entiendes el nosotros como la herramienta para llegar, pues lo que hablaba esta mañana la periodista, yo presto mi voz para... y hablo de lo que les interesa, ella te puede hablar de un brote de lo que está sucediendo al salir porque sus equipos están allí. Lo mismo puede suceder en Gaza. No, el panorama es muy desalentador, pero vuelvo a repetir, o sea, revertirlo está en o sea, las herramientas existen si la voluntad existiera. Es un tema de activar voluntades y estamos en el lado opuesto. ¿Cómo activar esas voluntades, ¿no? Hemos visto que el caso del conflicto o la guerra o el genocidio en Gaza ha tenido un componente muy importante de opinión pública en el que probablemente imágenes y campañas o la puesta encima de la mesa de evidencias como el uso del hambre, la sed o de herramientas, ¿no?, también habituales en la guerra en población, en niños y en niñas, ha movilizado de forma práctica a la población civil de muchos países, haciendo que esa sensación de impunidad al menos no fuera una sensación discreta. Es decir, al menos la ciudadanía con la que compartimos calles, sí que hubo un momento significativo en el que salió a la calle de manera más masiva, reivindicando un alto el fuego, reivindicando una acción, gracias a cómo manejamos, cómo podemos plantear, cómo podemos colaborar en que eso que en esta ocasión ha sucedido, se ha aportado, lo podamos seguir haciendo en otras crisis, que lo podamos seguir haciendo en otros contextos, que no tengamos que recurrir permanentemente a determinados modelos de comunicación para movilizar a la población civil, para movilizarnos a nosotros y que participemos de manera quizá no tanto asamblearia, ¿no?, sino más efectiva a través de herramientas que, como estás comentando, Vicente, existen herramientas jurídicas que podemos poner en marcha, que podemos reivindicar como sociedad civil organizada. ¿Se os ocurre, pensáis que...? Bueno, yo creo que es muy difícil lo que estás planteando. Quiero decir, la sociedad que yo considero que es básicamente solidaria, quiero decir, la gente es solidaria, suele serlo, y más cuando están sufriendo constantemente, ya hasta dolor físico de ver
tanto sufrimiento y tanta desgracia, ¿no? La gente sale a la calle, se moviliza y hace lo que tiene que hacer. El problema es cómo hacemos para que la gente sienta ese mismo dolor y esas mismas ganas de movilizarse ante crisis que no están en el foco mediático. Este es un problema muy grande. La gente se cansa del dolor ajeno también, ¿no? Y ahora mismo la situación de Sudán nos tendría que estar hirviendo la sangre, ¿no?, con todo lo que está sucediendo, pero es que ni siquiera sabemos, la gente de la calle no sabe lo que está sucediendo en Sudán, ¿no? Hay una responsabilidad colectiva, responsabilidad de los medios de comunicación, responsabilidad de las organizaciones también, qué tipo de relato estamos contando, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar las maneras de conectar con eso que les moviliza a las personas, pero es un reto muy importante y cada vez el mundo está más polarizado, la juventud es más difícil en el sentido de que es de captar a esa gente, ¿no?, a esa gente más joven, y bueno, tenemos muchos retos por delante. Un elemento, esto que has comentado, que me parece, porque ayer hoy en la comida hablaba de la juventud y comentaba, el Congreso es fantástico, pero hay muchas canas en este Congreso, ¿no? Hay quizá mucha gente que somos, ¿no? Y preguntaba, ¿y la juventud? ¿Dónde está la juventud? Desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de vuestras organizaciones, ¿también percibís que no tenemos, o que, asumiendo que es tan solidaria como lo éramos nosotros o como lo somos nosotros, que no hay una diferencia, pero quizá no los vemos o no están, o donde están no estamos nosotros? O, ¿por qué no nos encontramos en este espacio? Brevemente sobre el punto anterior, si la sociedad te da victorias morales, la movilización social te da victorias morales que son imprescindibles, es la base. Si lo que estamos buscando es cambiar la realidad, hoy por hoy lo único que está consiguiendo cambiar la realidad es lo judicial. Es exactamente lo único que existe. Y perdón que me ponga pesado con este tema, pero ni el legislador lo consigue, ni lo consiguen los ejecutivos. Donde se están produciendo victorias que tienen efectos reales limitadísimos es a través de los grandes procesos judiciales. Existe una cosa que se llama litigio estratégico, es decir, eliges una causa, te centras en ella y vas a por ella. Nosotros de Save the Children acabamos de ganar un juicio de la Administración española, el Gobierno español en Canarias, sobre el acogimiento de menores. Decides una causa, un juicio, un caso. Eso lo hacen los anglosajones con mucha normalidad. Eso debería ser práctica común y no es práctica común, por lo menos en nuestras organizaciones. Y respecto a la juventud, nosotros medimos mucho porque estamos en una especie de situación un poco absurda, que somos Save the Children, pero que es un niño, 18 años, pero luego, ¿y qué hacemos cuando cumplen 18 años y un día? Y las encuestas, no las nuestras, las encuestas que se hacen en España, dicen que efectivamente han perdido la confianza en las organizaciones como las nuestras, han perdido la confianza en las cosas que identifican con las personas de mayores, que se han convertido más de derechas. Pero hay una excepción sistemática en todas las encuestas. La ayuda humanitaria y los valores relacionados con todos los abusos sexuales de la mujer. Eso se mantiene. El género ha dejado de ser prioritario entre los jóvenes españoles. Sin embargo, aquellas campañas de matrimonio forzado, mutilación genital y asistencia humanitaria entendida pura y dura, como puede entender Médicos Sin Fronteras o parte de Save the Children, se mantiene intacto en aceptaciones y defensas altísimas, con mucha diferencia. Entonces, bueno, digo por no dar una imagen un poco más equilibrada de la juventud desmovilizada y que no les interesa. Y igual puedo añadir una cosa, porque un fenómeno que se da mucho en Médicos Sin Fronteras es que no tenemos problemas para captar a gente que quiera trabajar con nosotros. No. Muy al contrario. O sea, es difícil llegar a trabajar con Médicos Sin Fronteras, sobre todo porque tenemos el 90% de nuestro personal es staff de los países en los que estamos trabajando. Y nuestro pool internacional de gente que sale a los proyectos, la mitad ya no viene de los países del norte, ya vienen de los países en los que estamos trabajando. Es decir, tú vas ahora a un proyecto, te vas a encontrar un cirujano congolés, una pediatra ugandesa, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto vuelve de nuevo al tema de la colonización y descolonización de la ayuda, ¿no? Hay una cantera maravillosa de gente en los lugares donde tradicionalmente hemos estado trabajando,
que además tienen ya años y años de experiencia vinculada al trabajo en las organizaciones, que vienen pisando a unas velocidades que ya tardo yo en salir de mi posición para que venga alguien a ocupar este puesto que pueda, ¿por qué no?, ser un presidente o una presidenta de MSF España que haya nacido en Sudán del Sur. Podría ser, ¿por qué no? Quiero decir que vamos hacia allá, ¿no? Y eso es una gran esperanza. Y con el tema del género yo tengo una esperanza, y es que yo veo una gran brecha entre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes. Y las mujeres jóvenes, yo creo que tienen otra sensibilidad, así que espero que sean ellas las que los convenzan para ir en la buena dirección, ¿no? Ojalá. Ojalá. Estoy seguro de que alguien más o alguno de vosotros y vosotras quiere añadir alguna pregunta, tiene alguna inquietud. ¿No? Pues ya estáis agotadísimos. Pues ya... Bueno, pues yo creo que para que tú puedas coger y llegar a tu avión, si os parece, y por ajustarnos a los tiempos, voy a invitar a Rosa a clausurar la jornada y a pedir un aplauso a Save the Children, a Paula, a Vicente por el trabajo que hacen.